Las escalas de medición consisten en el establecimiento de números o códigos a las observaciones mediante una escala apropiada. Vamos a tener la escala nominal, donde los datos obtenidos se clasifican sin tener relación de orden o distancia entre los mismos, por ejemplo, el lugar de nacimiento. La escala ordinal, que surge al ordenar todas las características de acuerdo a algún criterio, por ejemplo, el nivel de instrucción primario, secundario, terciario, universitario. Las escalas de intervalo, que son aquellas que tienen la propiedad de asignar una medición de distancia entre los valores de la variable, por ejemplo, el puntaje de inteligencia. Y la escala de razón, que es aquella que presenta todas las propiedades de orden y distancia entre los valores de la variable y adiciona el punto de origen. Por ejemplo, otra de las clasificaciones que vamos a tener de las observaciones es en función de el tiempo, ¿sí?, que la vamos a clasificar en transversales y temporales. Transversales se realizan en un instante determinado, en un momento dado, por ejemplo, el análisis de coagulación o la cotización diaria del dólar. Y ahí tenemos las observaciones temporales, que se realizan a lo largo del tiempo, por ejemplo, un análisis bacteriológico. En función de los elementos observados, las observaciones pueden ser exhaustivas, cuando se observan todos los elementos de la población, como un censo, o parcial, solo se observa una parte de los elementos de la población. Otra clasificación va a ser según el procedimiento de obtención de los datos. La puede ser directa, si se preguntan o recogen directamente los datos de cada uno de los elementos de la población. Esta observación se puede obtener mediante diferentes investigaciones, censos y encuestas. O puede ser indirecta, los datos de los elementos de una población pues se pueden obtener ya elaborados consultando la documentación disponible. Dentro de esto vamos a tener el parámetro, que es otra clasificación, que es el valor numérico que resume todos los datos de una población. Y el estadístico es un valor numérico que resume los datos de una muestra sola. Por otra parte, las modalidades pueden agruparse en clases e intervalos. Las clases son un conjunto de una o más modalidades en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una y a una sola de esas clases. Por ejemplo, edad menos de 20, entre 20 y 50 años o más de 50. Número de hijos, menos de 3 hijos, de 3 a 5, de 6 o más. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivos y excluyentes. Exhaustivos, que deben tomar todo el rango de datos posibles, entonces no sin olvidar ningún valor de la variable. Si yo pido el color de pelo, no solamente puedo tener rubio o moreno, debo tener pelirrojos, castaños, etc. Si pido el grupo sanguíneo, debo decir cuál es su grupo sanguíneo para dar lugar a las 4 opciones de grupo sanguíneo. A la vez debe ser excluyente. Nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable, ¿sí? Uno puede tener ojos castaños o verdes, pero no los dos colores de ojos, supuestamente, ¿sí? Si le pregunto si le gusta hacer deporte, sí o no, ¿sí? Solamente va a tener una de las dos características. Entonces, dentro de eso nos quedarían que tiene que tener todas las. Ahora vamos a ver cómo ordenar los datos. Para que los datos sean útiles es necesario organizar las observaciones de modo tal que se pueda reconocer y distinguir el comportamiento de las características observadas y sus relaciones. Lo importante es el tipo de observaciones realizadas y el nivel de medición alcanzado. Cómo se midieron, debido a que estos aspectos determinan la clase de cuadros, las gráficas, las tablas, etc. También definirá los métodos estadísticos a utilizar. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las fuentes de información. La fuente de información primaria es aquella fuente que es creada para producir, recolectar información específica y para monitorear o evaluar un indicador. Es una información original que se difunde por primera vez. En tanto que una fuente de información secundaria es aquella que es realizada por terceros, produce información útil para medir alguno de nuestros indicadores. No tenemos injerencia en la metodología ni otros procesos de estudio. Se reduce los costos, involucra sectores no tradicionales en la introducción de información, como revistas, organismos gubernamentales, etc. Para organizar los datos relevados, el primer paso
Luego el relevamiento de los datos, organizar la carga de datos en un soporte informático para su posterior análisis. Es un paso fundamental dado que ello depende del procesamiento de los datos estadísticos. Generalmente la forma de ordenar los datos recogidos de un relevamiento estadístico es en forma de matriz de datos. Una matriz es un arreglo bidimensional en forma de filas y columnas. En las columnas se colocan las variables medidas y en las filas se colocan cada una de las observaciones de cada individuo. En una matriz de datos, en las columnas entonces tenemos cada una de las variables, variable 1, 2, 3, y en cada fila vamos a tener la unidad de análisis y cada uno de los observados o unidad de observación. En el caso de las variables cuantitativas, conviene asignarle un número a cada variable, cada una de las categorías de la variable para codificar. En caso de las variables cualitativas ordinales, tendrán un orden ya determinado. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando género o sexo, vamos a tener masculino, puede ser 1, femenino 2 y no binario el 3. Calidad de atención al público, 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno, excelente, 5. En este caso, para distintos tipos de religiones, vemos distintas formas de codificar cómo le quede más cómodo en general al alumno. En este caso vemos una matriz de datos de 10 alumnos en donde tenemos como variable edad y sexo. La edad está dado en año, el sexo de los alumnos se dice como una categoría, como femenino es 1, masculino 2 y no binario